Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Nevaba por segundo día consecutivo y cubría el suelo con un manto blanco. El viento aullaba como un animal herido y lanzaba a los rostros de los transeúntes partículas de hielo derribado de árboles y tejados de casas. A pesar de que el asfalto estaba cubierto de nieve, las piernas se movían en diferentes direcciones, porque debajo se escondía hielo puro. La gente caía ahí, tambaleándose en la esponjosa masa de nieve, maldecía en voz alta la lluvia de ayer, que suavemente se convirtió en nieve junto con el descenso de la temperatura en general. Algunos transeúntes reían, otros lloraban. Pero la mayoría se resignó con acento agudo, ya que la naturaleza tiene de todo. Mira cómo está arrasando. ¿De verdad vas a ir después de todo? O tal vez, bueno, ¿esta boda? Preguntó Víctor mirando alarmado por la ventana. Guillermo lanzó una mirada de reproche a su colega y meneó la cabeza. Claro, dirás, Javier definitivamente no me perdonará por esto. Él cuenta conmigo, después de todo. Y prometió llevarme a su clínica inmediatamente después de la boda. Punto. Y allí las condiciones son mejores, y hay más oportunidades. Víctor frunció los labios con delicadeza. ¿En verdad? Entendió que ya era hora de que Guillermo fuera trasladado a la ciudad. Bueno, ¿qué debería hacer en esta provincia? No hay oportunidades de crecimiento profesional. El equipo es viejo y el edificio del hospital está a punto de derrumbarse. Víctor vaciló un poco y luego dijo: Bueno, mira, tú decides. Pero te lo advertí. Con semejante tormenta de nieve, en la carretera puedes caer fácilmente en una trampa. Lleva un termo contigo y come algo. De lo contrario, ya sabes, cualquier cosa puede pasar en la vida. Guillermo quería discrepar con su colega. Asegurar que el viaje no era nada difícil. 1 par o 3 horas como máximo. Para su fiel Ford esto ni siquiera era un viaje. Así, un paseo fácil con la brisa. Pero Guillermo no quería ofender a Víctor con su negativa. Era un buen cirujano y sus superiores lo apreciaban, aunque no lo favorecían particularmente en términos de bonificación o vacaciones en el mes requerido. Está bien, Víctor. Sin duda tendré en cuenta tus recomendaciones. Y ahora, si me disculpas, me iré a casa y me pondré en orden. Salí de mi turno sin incidentes. Y en el departamento reina el orden. En general, nos vemos pasado mañana, resumió Guillermo y estrechó la mano de su colega. Víctor lo siguió con la mirada y pensó: ¿qué cosa más rara es la vida? Tomemos a Guillermo, por ejemplo. Creció en una familia rica. Desde pequeño, nunca le han negado nada. Pertenecía a la juventud dorada. Es cierto que Guillermo tuvo que pagar un precio demasiado alto por su estatus. Sus padres murieron en un accidente automovilístico y sus competidores en el negocio se lo quitaron. No con la ayuda de la fuerza bruta, por supuesto. Todo conforme a derecho y cumpliendo todas las normas procesales. Todo se resolvió mediante quiebra. Para hacerse cargo de la empresa de su padre por unos centavos. Guillermo siempre tuvo poco conocimiento de los negocios, y por eso, por la bondad de su corazón, confió en una banda de sinvergüenzas que le prometieron todo tipo de ayuda y apoyo. Llevaron a la empresa a la quiebra y privaron al tipo de todo lo que tenía. Sin embargo, esto ya no era importante para Guillermo. Desde pequeño soñaba con ser médico y, tras la muerte de sus padres, estaba completamente convencido de la exactitud de su elección. Entró a la universidad con una beca y comenzó a aprender los conceptos básicos de la ciencia médica. El ex rico, cuya fortuna se derritió como la nieve de marzo al sol, tuvo que pasar por muchas cosas. Es una situación extraña, sin duda. Después de la muerte de sus padres, de repente quedó claro que el cabeza de familia tenía deudas crediticias inasumibles que nadie iba a cancelar. Tratando de pagar a los acreedores, el tipo vendió la casa y todos los bienes inmuebles que tenía en ese momento y se convirtió en un estudiante de medicina común y corriente, que a partir de ahora solo podía confiar en sus propias fuerzas. Víctor sabía de todo esto, entendiendo lo difícil que era para Guillermo. También sabía sobre su doloroso divorcio, cuando su inquieta esposa se fue por un hombre más rico e influyente. Sin embargo, el destino suele deparar sorpresas así a quienes menos las merecen. Entonces, ¿por qué ofenderse? La vida continúa, digan lo que digan.
Al tener dificultades para llegar al Ford de su padre, que estaba estacionado en la nieve, Guillermo se puso al volante y pensó, o tal vez realmente, ¿debería quedarse en casa y no ir a esta boda? Bueno, ¿qué no vio allí? ¿La expresión engreída en el rostro de Javier? Sabe que Guillermo sueña con mudarse a su clínica, por eso se burla. Lo alimenta con promesas, como ese burro que alcanza una zanahoria. El joven cirujano suspiró tristemente y puso en marcha el motor. Aún así, tiene que ir. Él lo prometió, debe cumplir su palabra, lo que le cueste. Al llegar a casa, Guillermo se duchó apresuradamente, se afeitó y se puso el mejor traje que tenía. Mirando satisfecho su reflejo en el espejo, sonrió y volvió a la ventana. Afuera estaba tan nevado que por un momento a Guillermo le pareció que había llegado un apocalipsis de nieve. Los servicios públicos tuvieron dificultades para hacer frente a tal volumen de nieve, lo que provocó congestiones espontáneas y atascos de tráfico aquí y allá. Está bien, atravesaremos. La ruta probablemente ya esté despejada. Guillermo intentó calmarse, aunque le salió bastante mal. Al salir de la ciudad, vio que el tráfico aquí era difícil hasta el punto de ser imposible. Los quitanieves rugían con fuerza, empujando toneladas de nieve delante de ellos con enormes cubos que parecían palas gigantes desde lejos. Guillermo se metió hábilmente en la corriente general y corrió hacia el centro regional. No podía conducir rápido. El coche fue lanzado de un lado a otro, pero Guillermo avanzó lenta y confiadamente hacia el objetivo previsto. Su relación con el jefe del departamento de cirugía del primer hospital clínico se produjo por pura casualidad. Un día, cuando Guillermo estaba de turno, unos ciudadanos preocupados llevaron al departamento a un anciano con las manos en el estómago. El extraño vestía regular y el personal médico sospechó de inmediato que no tenía hogar. Pero Guillermo nunca dividió a los pacientes en ricos y pobres y, por lo tanto, inmediatamente comenzó a examinar al paciente. El diagnóstico preliminar, una úlcera, se confirmó casi de inmediato. Era imposible dudar y Guillermo decidió realizar la operación. Afortunadamente todo salió bien y el hombre se salvó. Solo por la mañana Guillermo tuvo una conversación extremadamente desagradable con el gerente. ¿Por qué te permites hacer esto? ¿Por qué trajiste a este vagabundo? ¿Tus pacientes no son suficientes para ti y todavía los estás sacando de la calle? El joven cirujano de repente se puso triste y apretó dolorosamente los pómulos. No quería decir malas palabras, aunque el directivo se equivocó en esta situación. Para Guillermo, lo más importante era salvar a una persona, y no hablar de su solvencia y posición social en la sociedad. Lo pasó mal por culpa de ese vagabundo. Y una semana después resultó que este hombre era el hermano del recién elegido alcalde, quien en el pasado trabajó como maestro de escuela. Pero después de la muerte de su esposa cayó en desesperación, perdió su casa y terminó en la calle. Fue entonces cuando Javier llegó a ellos. Queriendo llevarse todos los laureles del ganador, en un tiempo récord logró el traslado del paciente operado a su clínica, lo que le valió el respeto ante los ojos del alcalde. Pero todos inmediatamente se olvidaron del verdadero héroe, aunque fue Guillermo quien hizo todo lo posible para salvar al hombre. Javier, sin embargo, se acordó de él un poco más tarde, cuando disfrutó muchísimo de la atención y la gratitud del nuevo alcalde. Escucha, ¿quieres trabajar en mi clínica? Necesito desesperadamente gente inteligente, ¿sabes? Completaremos la transferencia y trabajarás en la civilización, en vez de tu desierto. Y de todos modos, ¿cómo terminaste aquí? Guillermo sonrió. Sí, entonces. Fui estúpido. Joven, activo. Me peleé en la graduación con alguien con quien no debería involucrarse. Entonces, me enviaron aquí para corregirme. Por tarea. Claro. Al principio fue duro, y luego, me acostumbré. Javier miró con ironía a su interlocutor. Bueno, eso es ya cosa del pasado. Te sacaremos del exilio. Solo quédate conmigo. No te perderás conmigo. Guillermo asintió, aunque realmente no creía que este dandy del mundo de la medicina pudiera ayudarlo. Pero cuando Javier invitó a su nuevo conocido a su boda, inmediatamente se dio cuenta esta es una oportunidad. Así, en una conversación sincera, podrá recordarle contacto y resolver el problema de su nuevo trabajo. En verdad,
Si a Guillermo no le hubieran ofrecido la oportunidad de mudarse a una gran ciudad, se habría quedado donde estaba antes. Trabajar en provincias también tenía sus ventajas y esto se expresaba principalmente en la actitud agradecida de los propios pacientes. La gente de pueblos pequeños es mucho más amable que la que vive en una gran ciudad. ¿Cuántas veces han intentado expresar su agradecimiento a Guillermo? O intentan darle un soborno o tienen prisa por entregarle una bolsa de alcohol caro. Bueno, el propio Guillermo nunca aceptó dinero ni regalos caros. Lo único que podía permitirse era llevarse unos dulces caseros. Los mismos que hornean las hospitalarias amas de casa para sus queridos y esperados invitados. Como Guillermo pasó su infancia principalmente en el pueblo, le encantaba la deliciosa comida casera, por la que la provincia siempre ha sido famosa. Habiendo sido asignado a una ciudad pequeña y corriente, el joven cirujano al principio estaba triste y añoraba la metrópoli. ¿Por qué ser feliz? No hay ningún lugar a donde salir. Un par de pequeños supermercados, un antiguo cine cerrado por reconstrucción y un centro comunitario donde se celebraban sesiones matinales para alumnos de escuelas y jardines de infancia durante las vacaciones. Por supuesto, Guillermo no se consideraba en absoluto un representante de la bohemia local. Su negocio es la medicina y todo lo relacionado con ella. Así que el joven cirujano vivió en el exilio, recibido por defender a una chica en una fiesta de graduación. ¿Qué más podría hacer? Mirar cómo este descarado sigue burlándose de la pobre. Por eso Guillermo, siendo el mejor graduado del curso, recibió una asignación a este desierto. A diferencia de él, su colega Víctor era local y, por tanto, no tenía ningún deseo especial de trasladarse a la metrópoli. ¿Qué no viste allí? Eterno ajetreo y caos, como en un hormiguero. Guillermo salió de su estado de ansiedad cuando la señal de un coche que lo adelantaba. El hombre hizo una mueca. ¿Y a dónde se puede correr con tan mal tiempo? Guillermo conducía despacio, sin exceder la velocidad. La visibilidad era extremadamente baja, lo que le hacía doloroso mirar dentro del desastre frío y blanco como la nieve. Y si bien dentro de los límites de la ciudad aún se podían ver de vez en cuando equipos quitanieves, aquí eran prácticamente invisibles. Para pasar el tiempo en la carretera y distraerse de los pensamientos tristes, Guillermo encendió la radio. Mentalmente, se reprendió a sí mismo por apresurarse demasiado, lo que lo llevó a esta pista nevada. ¿Por qué no escuché a Víctor? Bueno, a ese Javier no le habría pasado nada. La boda. No es un gran honor, sobre todo si se tiene en cuenta que se casa por cuarta vez. Se rumoreaba que el jefe del departamento era un auténtico conocedor de la belleza femenina, por lo que no podía faltar ni una sola falda. Mirando dentro del manto de nieve, Guillermo involuntariamente admiró la belleza y la violencia de los elementos, que doblaban los troncos de los árboles, tratando de acariciarlos con su palma helada. De repente, al girar la cabeza hacia la derecha, Guillermo notó algo extraño al costado de la carretera. Desde lejos, parecía un muñeco de nieve armado a toda prisa. Pero ¿quién desplegaría tanta creatividad en medio de una tormenta de nieve tan violenta? Prácticamente no había asentamientos cercanos, con la excepción del pueblo de San Fermín, donde Guillermo pasó su infancia. Pero que los niños salgan a la pista a construir un muñeco de nieve. Sí, incluso en sus sueños sonaba simplemente increíble. Y en realidad, Guillermo involuntariamente redujo la velocidad y se detuvo justo frente a la extraña escultura de nieve. Después de mirar más de cerca, el joven cirujano se dio cuenta de que lo que estaba frente a él no era en absoluto un muñeco de nieve, sino un hombre cubierto de nieve adherida, cuya cabeza estaba escondida bajo la gruesa capucha de una voluminosa chaqueta. Al ver el coche de Guillermo, la misteriosa figura se movió y dio varios pasos tímidos hacia él. Señor, pero este es un hombre. Probablemente estaba haciendo el autostop en la carretera, con la esperanza de llegar a la ciudad lo antes posible. Al darse cuenta de esto, Guillermo abrió la puerta del pasajero e invitó a la persona a subir a su auto. Pero cuando miró más de cerca, inmediatamente se dio cuenta de que parada frente a él estaba una mujer joven de unos 25 años aproximadamente. Y en su cabeza no se veía ni una capucha, sino un pañuelo de lana, que estaba muy cubierto de nieve. Siéntese, por favor. ¿Y qué diablos? Te enfermarás con tal o cual tormenta de nieve, exclamó Guillermo por encima del ruido del viento.
No tuvo que repetirlo 2 veces. De alguna manera la mujer se sacudió la nieve, se sentó en el asiento delantero y estiró sus manos entumecidas hacia la ruidosa estufa del Ford que funcionaba. Muchas gracias. Me ayudaste, tartamudeó modestamente. En ese momento, la voz de su compañera de viaje le pareció vagamente familiar a Guillermo. Volviendo la cabeza hacia la mujer, la miró más de cerca y no pudo reprimir un grito de sorpresa. ¿Kaira? ¿Menéndez? ¿Eres realmente tú? Ella se estremeció y bajó los ojos avergonzada. Solo entonces Guillermo reconoció los rasgos faciales dolorosamente familiares y se dio cuenta de que su suposición era correcta. Kaira Menéndez del pueblo de San Fermín. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? ¿7? ¿Hace 10 años? Y Kaira, como estaba, permaneció en silencio. Su mirada es siempre cautelosa, como la de una loba. No, Kaira no era mala. Para nada. Su historia comenzó hace muchos años, cuando vivía en el pueblo con sus padres y 3 hermanos. Siendo la más joven de la familia, experimentó todas las penurias de la vida del pueblo. La familia Menéndez estaba a menudo en boca de residentes y vecinos. Es cierto que, en su mayor parte, esta fama era de naturaleza negativa, y esto era la culpa del padre de Kaira, Nicolás Menéndez. Trabajando como conductor de tractor para un granjero local, se volvió adicto al alcohol desde muy joven y no podía vivir sin él ni siquiera un día. Nicolás, al menos deberías tener lástima de tu madre. ¿Por qué te emborrachas tanto todos los días? Preguntaba invariablemente uno de los lugareños. Pero Nicolás simplemente le restó importancia, pensando que siempre sería indispensable no solo para el granjero, sino también para toda la aldea. ¿Lo que es malo? El conductor del tractor es una persona necesaria en el pueblo. Mire, en invierno la nieve le llega hasta la cintura. ¿Cómo llegar a la autopista? ¿Limpiar manualmente? Es imposible. Y entonces Nicolás aparece en escena. Arranca lentamente el tractor y, limpiando calle tras calle, devuelve la civilización a esta zona. Los vecinos agradecidos traen inmediatamente ofrendas a Nicolás. Un conejo ahumado, unos pepinos ligeramente salados. Bueno, ¿dónde estaría sin una bebida fuerte con tal o cual snack? Y así en todo. Entonces, Nicolás se acostumbró a la permisividad y la atención general. Cuando Úrsula se casó con él, las chicas locales estaban celosas. Claro, un novio así. Y ella misma, tranquila. Si hubieran sabido lo amarga que sería la vida con Nicolás, inmediatamente se habrían mordido la lengua y habrían dejado a Úrsula en paz. Nicolás se casó a gran escala, a su manera característica. La madre de Úrsula vivía en la pobreza. Su marido murió mientras trabajaba en la tala. Fue golpeado por un tronco. Cuando llegó el paramédico ya no se podía hacer nada. Quizás, si Úrsula tuviera una familia normal, no habría conectado su vida con Nicolás. Pero así, habiendo vivido en una pobreza desesperada, se acercó al atrevido conductor del tractor como una flor al sol. ¿De qué tener miedo? Aquí está, felicidad. Simplemente extiende las manos y estará en tus palmas en un instante. Sueños. Sueños. Todo esto desapareció como el humo después del nacimiento del primer hijo, Raúl. Por supuesto, nadie fue al hospital de maternidad, por lo que se conformaron con la partera del pueblo. Nicolás, para su deleite, organizó una fiesta para todo el mundo y gastó todos los simples ahorros de su familia en alcohol y golosinas para sus amigos. Y todo habría ido bien, pero Úrsula dio a luz a un niño discapacitado. La gente dice de esas personas que no son de este mundo. Es cierto que esto no quedó claro de inmediato, sino solo después del nacimiento del tercer hijo, cuando la diferencia en el desarrollo se hizo especialmente notable. No, Raúl era guapo. Y mucho. Heredó todos sus rasgos de su apuesto padre. Pero mentalmente Raúl no era más fuerte que un niño de 3 años. Todo es tu culpa. Tu familia está llena de gusanos. Vivían en pobreza y problemas. ¿Y quieres arrastrarme allí? Gritó Nicolás después de otra sesión de bebida con sus amigos. Cariño, ¿qué tengo que ver yo con eso? ¿Sabía que esto sucedería? Y Raúl, ¿no es mi hijo? Así es mi hijo. El más querido. Repitió Úrsula derramando lágrimas. 2 hermanos menores, José y Pedro, nacieron normales y Nicolás no tuvo quejas al respecto.
Aún así, hombres, manos extra en el pueblo nunca hacen daño. Y cuando nació la pequeña Kaira, Nicolás golpeó la mesa con el puño y declaró: «Ya, basta. No necesito chicas. ¿De qué sirven? Para nada sirven. El hombre es el jefe de todo. Y aquí, no tengo palabras». Úrsula miró a su marido con desaprobación, sabiendo muy bien que no podía oponerle nada. ¿Y qué puedes decir cuando no tienes ningún apoyo? Tu madre es de poca utilidad. Aquí necesitas un hombre, un protector. Entonces Úrsula tuvo que soportar las burlas y los reproches de su marido. Y cuanto más vivían, más se daba cuenta la madre de Kaira de que había cometido un gran error. ¿Pero a dónde ir? ¿Divorciar? En la ciudad todavía se podría pensar en esto. Allí la moral es completamente diferente. ¿Pero en el pueblo? Nadie piensa siquiera en esto. ¿Viste con tus ojos con quién te casaste? Así que vive ahora. Regocíjate. Los vecinos de los Menéndez en la parte más alejada eran los Almeida. La amigable pareja de ancianos vivió en perfecta armonía durante más de 40 años y fue considerada en la zona un modelo de prosperidad. Irónicamente, Valentina y Jorge Almeida eran los abuelos maternos de Guillermo. Mientras los padres de Guillermo se dedicaban activamente a los negocios en la ciudad, él pasaba las vacaciones en el pueblo con su abuela. Al venir principalmente en verano, Guillermo rápidamente se hizo amigo de sus vecinos, los hermanos Menéndez, José y Pedro. Y un poco más tarde, con Kaira, cuando creció tanto que empezó a seguir a sus hermanos a todas partes, imitándolos en todo. Guillermo sabía que los Menéndez vivían bastante mal y siempre intentaba obsequiarlos con algo sabroso. Bueno, unos dulces. O un bollo de la mesa de la abuela. En ese momento, Nicolás se había hundido por completo. Bebía imprudentemente y no se presentó a trabajar durante semanas. Al principio el granjero aguantó, claro, pero tarde o temprano todo llega a su fin. Entonces Nicolás ha tocado fondo. Habiendo perdido su trabajo, comenzó a ofender a su esposa e hijos aún más que antes. Úrsula trataba de todo. Pero todo fue en vano. Nadie pudo encontrar justicia para el rebelde Nicolás. Vendió el tractor y perdió el último respeto de los aldeanos. Guillermo era pequeño entonces y no entendía muy bien lo que estaba pasando. En su familia todo estaba bien. La mesa de la hospitalaria abuela Valentina siempre estaba llena de todo tipo de delicias. Mientras tanto, los niños Menéndez tenían que robar girasoles de los campos de los agricultores, para calmar al menos un poco el hambre y quedarse dormido en pleno y no escuchar cómo les hierve el estómago hasta la mañana. Al recordar esto, Guillermo no pudo contener las lágrimas. Mirando de reojo a Kaira, que intentaba desesperadamente calentarse, volvió a sumergirse en recuerdos inquietantes. Y para recordar, realmente fue eso. Cuando Kaira tenía 7 años, su madre no pudo soportarlo y se fue de casa. Entonces, tomó y abandonó a su suerte a 4 hijos y a un marido alcohólico. Ni siquiera dejó una nota. En el pueblo entonces muchos condenaron a Úrsula, reprendiéndola a toda costa. Pero Guillermo, debido a su edad, no regañó a Úrsula. Ella nunca lo regañó y, si era posible, incluso lo alimentaba con lo que Dios le mandaba. Sin cariño maternal, Kaira se sintió muy mal. Los hermanos mayores se escapaban de casa siempre que era posible para no estar cerca de su padre, siempre borracho. Con Kaira solo se quedó Raúl, un tipo grande y alto, aunque en sus pensamientos y acciones era como un niño. En ese momento, Guillermo no sabía exactamente cómo se llamaba la enfermedad del chico. Solo recordaba que la palabra sonaba extraña y no podía recordarla. Al quedarse sin esposa, Nicolás comenzó a descargar su irritación con sus hijos. Pero esto no pudo continuar por mucho tiempo, y pronto José y Pedro huyeron a la ciudad para ver a su madre. Uno solo podía adivinar por qué los hermanos no se llevaron a Kaira con ellos. Quizás la consideraron demasiado pequeña para tales viajes. O tal vez simplemente la olvidaron, apresurándose a esconderse de la ira de su padre lo antes posible. Cuando Guillermo se enteró de esto, su sorpresa no tuvo límites. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste con papá y Raúl? ¿Nosotros 3? Kaira se limitó a suspirar amargamente. Después de la huida de sus hijos y su esposa, Nicolás parecía haberse liberado. Se comportaba como si todo le estuviera permitido.
Los residentes locales intentaron tener una conversación sincera con él, pero en lugar de eso se toparon con un muro en blanco de malentendidos y una agresión desmotivada. ¿Por qué interfieren en mi vida? Sería mejor que descubrieran la suya. Vaya asesores. La abuela de Guillermo reprendió más que nadie a su descuidado vecino, que dejó al azar la educación de su hija. Se salió con la suya, maldita sea. Hija pronto irá a la escuela. Pero ella no tiene nada que ponerse. Lleva lo mismo, pobrecita. No, por mi parte yo ayudaré, por supuesto. Pero solo para comprar todo para la escuela, incluso mi pensión no es suficiente. Guillermo intentó entonces darle todo su dinero de bolsillo a Kaira. ¿Por qué debería hacerlo? Lo superará. Y ella podrá comprarse dulces en la tienda. O productos horneados. Gracias, Guillermo. Cuando sea mayor, definitivamente te pagaré todas mis deudas. Ni lo dudes, dijo Kaira, mirando confiadamente a los ojos de su amigo. Se hicieron amigos cercanos ese verano. Verdaderos. ¿Pero no me olvidarás cuando regreses a la ciudad? Venga a pasar las vacaciones de invierno aquí, ¿vale? Preguntó Kaira con una oración en los ojos. La niña tenía solo 7 años en ese momento y, debido a su ingenuidad, no entendía muchas cosas cotidianas. Guillermo estaba avergonzado. Bueno, ¿cómo explicarle a esta linda pequeña que sus padres tienen la intención de ir con unos parientes al otro lado del país para la Navidad? Pero quiere comunicar, charlar sobre esto y aquello, intercambiar noticias. En aquella época casi nadie había oído hablar de los teléfonos móviles. No, por supuesto, había aparatos enormes con antenas. Y el padre de Guillermo tenía un tubo así. Pero Kaira ni siquiera ha visto uno. ¿Qué podemos decir de los teléfonos móviles? Y entonces a Guillermo se le ocurrió una idea muy interesante. Escucha, déjame dejarte la dirección de mi casa. ¿Puedes escribirme cartas? ¿Está bien? En la frente de Kaira había una pequeña arruga apenas perceptible. Sí, yo. En realidad, no me importa. Solo que no sé escribir. Bueno, aprenderé en la escuela. Luego, fácilmente. Bueno, eso significa que ya está. Y te enviaré fotos. Quiero decir, nunca has estado en la ciudad, ¿verdad? Kaira de repente se puso triste. No, esta ciudad solo la he visto por televisión. Bueno, cuando papá me lo permite. Un par de veces estuve en la estación. Donde vienen los trenes. Ya sabes, estas son cosas grandes. Lo sé, por supuesto. ¿Cómo podría no saberlo? Respondió Guillermo. No quería salir del pueblo. Pero se acercaba el 1 de septiembre, lo que significa que necesitaba ir a la escuela. Tiene muchas ganas de ver a Kaira con su uniforme escolar. La abuela Valentina no escatimó en gastos y compró ropa y zapatos para la niña por su cuenta. Al ver con qué torpeza la pequeña se ponía el vestido y los zapatos, la abuela dijo: Está bien, no me volveré pobre. Bueno, qué linda estás, querida. Desafortunadamente, Guillermo nunca vio el uniforme escolar de Kaira, ya que abandonó el pueblo a finales de agosto. Pero antes de eso, el niño le hizo prometer a su novia que seguramente le escribiría una carta. Si decides, incluso puedes experimentar. Lo entenderé de todos modos. Está bien, Guillermo. ¿Y tú? Si ves a mi madre, o a mis hermanos, entonces asegúrate de saludar. Y también, pide que nos lleven a Raúl y a mí lejos de aquí. Ya no tengo fuerzas para vivir con mi padre, añadió Kaira sollozando. Guillermo abandonó el pueblo con el corazón apesadumbrado. Su abuela lo tranquilizó diciéndole que ella cuidaría de su vecina. Pero en realidad todo resultó completamente diferente. Kaira nunca llegó al 1 de septiembre por culpa de su padre, que estaba furioso al ver el nuevo uniforme escolar. Oh, ¿todavía me vas a engañar, pequeña basura? ¿Estás planeando robarme dinero? Mira qué competente era. Dale un uniforme nuevo. Kaira ni siquiera tuvo tiempo de pronunciar una palabra antes de que su padre le destrozara el vestido y arrojara su maletín y sus zapatos a los arbustos. No habrá escuela. Te mostraré este tipo de entrenamiento. Tu trabajo es cuidar de Raúl y no holgazanear en la escuela. Gritó Nicolás sin saber lo que hacía. La amable abuela Valentina estaba feliz de ayudar a su vecina.
Pero de repente el abuelo Jorge enfermó y las preocupaciones de la anciana aumentaron notablemente. Así, Kaira nunca fue a la escuela. En cambio, la niña comenzó a correr cada vez más hacia el bosque, donde pasaba la mayor parte del día. En el calor de un estupor ebrio, Nicolás ni siquiera se dio cuenta de esto, ya que durante mucho tiempo solo se preocupaba por sí mismo. ¿Hacia dónde miraban los lugareños? ¿Por qué no ayudaron a una niña de 7 años cuya vida se había convertido en una completa pesadilla? No, algunos estaban pensando en ponerse en contacto con el Servicio de Bienestar Infantil y Protección Social. Pero para esto definitivamente tenían que ir al centro regional y, debido a la carga de trabajo otoñal, no todos podían permitirse el lujo de pasar un día en beneficio de los demás. Así, la pequeña Kaira sobrevivió como pudo. Hasta cierto punto, el bosque se convirtió en su sostén y su único protector. En los impenetrables matorrales y selvas, se sentía mucho mejor que en la casa donde estaba a cargo su padre siempre borracho. Guillermo no sabía todo esto y cada día revisaba su buzón con gran impaciencia. ¿Había enviado cartas Kaira? Pero todavía no había noticias de la niña. La respuesta a este acertijo era bastante simple habiendo abandonado la escuela. Kaira nunca aprendió a escribir y, por lo tanto, comenzó a estudiar una ciencia completamente diferente, la que enseña la propia madre naturaleza. Pronto, la niña aprendió bastante bien a comprender las bayas y las setas, lo que no la dejó pasar hambre. Muchos quedaron asombrados. ¿Cómo logró Kaira recordar tanta información compleja? Bueno, ¿dónde has visto a una niña de 7 años caminando por el bosque? Para entender esto, basta con ponerse en la piel de la niña asustada y abandonada por su madre y ver la situación a través de sus ojos. El año pasó desapercibido y de nuevo llegó el verano. Durante este tiempo, la madre de Kaira nunca se dio a conocer. La niña de 8 años consideró esto una verdadera traición, ya que se vio obligada a cuidar de sí misma y de su hermano. Al llegar al pueblo en el verano, Guillermo primero corrió hacia los vecinos, pero solo encontró al siempre ebrio Nicolás. Raúl y Kaira fueron al bosque. Por supuesto, la niña no confiaba en su hermano con discapacidad mental para recoger setas y bayas. ¿Quién sabe, y si se equivoca y pone una seta venenosa en la cesta? Pero no utilizar la fuerza física de Raúl era una estupidez inaceptable. ¿Por qué cargar sola con enormes cestas cuando tiene un hermano tan fuerte y alto? Al ver a Kaira al borde del bosque, Guillermo se quedó helado de asombro. Durante este tiempo, ella cambió notablemente y era una cabeza más alta que él. Y además, el miedo abandonó los ojos de Kaira. No, todavía tenía miedo de su padre borracho, pero todo lo demás adquirió para ella un significado completamente diferente. ¡Hurra! Ha llegado Guillermo. Gritó Kaira y corrió a abrazarlo. Raúl sonrió alegremente y se apresuró a reunirse también. Y un minuto después, su risa alegre y contagiosa se escuchó por encima del borde del bosque. Al enterarse de que Kaira no iba a la escuela, Guillermo se puso triste. La abuela Valentina no pudo ayudar, ya que su edad ya se hacía sentir y el abuelo luchaba desesperadamente contra una enfermedad incurable, que poco a poco iba ganando terreno en la vida. Vamos, ¿te enseñaré a escribir? Bueno, soy mayor que tú, lo que significa que puedo intentarlo, sugirió Guillermo. Raúl sonrió, anticipando un gran entretenimiento, y solo Kaira no mostró mucha alegría. Su mirada lo decía. ¿Por qué necesito estas letras, garabatos y ganchos? A mí todo me va bien. El bosque me alimenta, y eso está bien. Pero Guillermo presionó hasta que Kaira aceptó. Al mismo tiempo, el niño le enseñó a escribir a Raúl, para quien este conjunto de símbolos y números no significaba absolutamente nada. Guillermo llamó a estas clases lecciones forestales, debido a que se llevaban a cabo en claros perdidos en la naturaleza. El tiempo pasó desapercibido, cayendo con las hojas de los árboles y acompañado de lluvia, heladas y otras precipitaciones. Kaira ya estaba tan acostumbrada a obtener ingresos forestales en forma de recolección de setas y bayas que ya no veía otra salida. Entre ellos, los residentes locales la llamaban señorita Tarzán en honor del héroe de la historia famosa. Mientras recolectaba hongos y bayas, Kaira los vendió en la carretera y tuvo la oportunidad de ganar su primer dinero. Un día, al regresar a casa antes de lo habitual,
La adolescente encontró a su padre en el patio trasero, donde pretendía quemar un montón de papeles incomprensibles. Al mirar más de cerca, Kaira se dio cuenta de que su padre tenía la intención de hacer un fuego con cartas y sobres rotos. La chica se acercó y tomó con cuidado uno de ellos. La columna del remitente indicaba el apellido y el nombre de su madre, Úrsula Menéndez. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Durante todo este tiempo su padre la engañó y escondió las cartas en la leñera? ¿Qué estás viendo? ¿No lo esperabas? Y sabía que tu desafortunada madre algún día escribiría. Ella no puede vivir sin mí. No está acostumbrada a sobrevivir sola. También me privó de mis hijos. Es una tonta sin cerebro, explicó Nicolás, captando la mirada inquisitiva de su hija. Kaira miró a su padre con condena, tras lo cual arrugó el sobre y se lo arrojó a la cara. Desde entonces no ha vuelto a casa. Muchos entonces creyeron que ella fue a los pantanos y se ahogó. Pero Kaira actuó de manera completamente diferente. Habiendo equipado una casa forestal abandonada para sus necesidades, se llevó a su hermano Raúl a vivir con ella y comenzó a vivir separada de su padre. Decir que Nicolás estaba enojado era no decir nada. Todos me abandonaron. Traidores. Están esperando que muera para poder quedarse con la casa, gritó Nicolás, agitando el aire con los puños. Pero ninguno de los aldeanos ya se vio afectado por sus maldiciones. Para muchos, el ex conductor de tractor alcohólico se ha asociado durante mucho tiempo con la imagen de una persona perdida y extremadamente estúpida. Lamentablemente, tras la muerte de sus abuelos, Guillermo dejó de venir al pueblo y se instaló firmemente en la ciudad. Kaira lo estaba esperando, escribiendo números y letras traviesas en papel hasta que le dolían los dedos. La niña quería escribirle una carta a su amigo para complacerlo. Con el paso del tiempo, en represalia por la fuga de su hija, Nicolás deliberadamente tachó su nombre del testamento, indicando en él un compañero de bebida del centro regional. Rafael rápidamente se dio cuenta de que era que y rodeó al solitario conductor del tractor con cuidado y atención. El astuto sinvergüenza se dio cuenta de inmediato de que la salud de Nicolás estaba lejos de ser la que solía ser, lo que significaba que no le quedaba mucho tiempo de vida. Los vecinos intentaron hacer entrar en razón al ex conductor del tractor borracho, pero al final no consiguieron nada. No necesito niños así en vano. Abandonaron a su padre y tengo que dejarles la casa. Sí, por supuesto. Para nada, gritó Nicolás. En verdad, Kaira no necesitaba su casa. En ese momento, ya se había instalado en su cabaña en el bosque, convirtiéndose en la ermitaña Kaira, o señorita Tarzán, como la llamaban los lugareños. Pero Kaira no se ofendió con acento agudo. ¿Para qué ofenderse? Déjalos charlar. Y ella recolecta setas, bayas y hierbas medicinales para la venta. En el bosque, si abordas las cosas con prudencia, puedes encontrar muchas cosas útiles. Incluso en invierno, cuando puedes ganar dinero decente recolectando hongos medicinales y piñas. La muerte de su padre tomó a Kaira por sorpresa, aunque inconscientemente estaba preparada para ello. Los gastos del funeral fueron cubiertos por Rafael, que trabajó sorprendentemente rápido, enterrando al antiguo dueño de la casa en un tiempo récord. Kaira acababa de cumplir 18 años. Ella no terminó la escuela, por supuesto. Afortunadamente, la amable esposa de un granjero local pudo conseguir para ella al menos un certificado de estudios incompletos. También ayudó con pasaporte y con una pensión para su hermano Raúl. ¿Dónde ir? Es una lástima para la niña y para su hermano enfermo. ¿Cuántas veces le ofrecieron a Kaira enviar a Raúl a un internado especializado para discapacitados, pero ella siempre se negó? Tan pronto como ve lágrimas en los ojos de Raúl, inmediatamente comprende que su hermano mayor no quiere mudarse al orfanato. En el bosque, para Raúl todo está claro. Y las responsabilidades son simples. Solo ayudar a llevar las bolsas a su hermana. Y ella sola lo resolverá. Kaira es buena, dijo con sentimiento el lacónico Raúl. Las palabras le llegaban con gran dificultad. A veces le salían completamente incomprensibles al oído. Y solo Kaira sabía de qué estaba hablando su hermano, acariciándole el hombro. Así vivían, tras ponerse la espalda al mundo entero, que los trataba tan cruelmente. Guillermo sabía de todo esto. Por la gente, por supuesto, y por conocidos mutuos.
Aunque, en los últimos años, perdió por completo de vista a Kaira. Y ahora, sentado a cierta distancia de ella, Guillermo se sentía muy mal. De hecho, traicionó su amistad al irse con sus padres a la gran ciudad. ¿Y qué puede decir ahora, cuando sabe que tiene la culpa? Guillermo decidió ser el primero en romper la larga pausa y preguntó con cuidado. ¿A dónde vas, Kaira? ¿A la ciudad, tal vez? No te preocupes, te llevaré a donde tú digas. Al principio, el cirujano pensó que su pasajera no escuchaba sus palabras. Pero cuando las lágrimas brillaron en las comisuras de los ojos de Kaira, se dio cuenta de que había tocado hilos muy dolorosos en su alma. Me voy al orfanato, Guillermo. Mi hijito está allí, dijo Kaira con voz temblorosa. ¿Cómo está su hijo? Signo de cierre de interrogación. ¿Estabas casada? ¿Y qué tiene que ver el orfanato con eso? Kaira sonrió con tristeza. Puedes decir que sí, Guillermo. Pero nunca me probé un vestido blanco. No tengo suerte con estos vestidos. Así como mi padre rompió el vestido para la escuela, no se han quedado conmigo desde entonces estos vestidos. La Comisión de Tutela y Protección Social me quitó a mi hijo. Sorprendido, Guillermo instintivamente presionó el pedal del freno, haciendo que el auto se congelara en seco. Te quitaron a tu hijo. Signo de cierre de interrogación. ¿Cómo es esto posible? La comprensión de que no había visto a Kaira en más de 10 años lo abrumó, haciéndolo olvidar momentáneamente la boda de Javier. Es posible, Guillermo. Muy posible. No sabes mucho sobre mí, respondió Kaira, conteniendo las lágrimas con dificultad. Haciendo acopio de valor, ella continuó. Hace poco que me liberaron de la colonia, Guillermo. Soy una ex prisionera. Di a luz a mi hijo en el hospital de la prisión. Todo el mundo seguía diciendo que obtendría la libertad condicional. Pero eso es mentira. Se llevaron a mi hijo y lo pusieron en un orfanato. La cabeza de Guillermo daba vueltas por la abundancia de información. ¿Kaira podría ser realmente una criminal? Pero ¿cómo puede ser eso? Una mentira y eso es todo. Fui una tonta ingenua, Guillermo. Después de la muerte de mi padre, me puse en contacto con Rafael. Bueno, quien robó la casa de mi padre. Al principio él me cuidó maravillosamente. Flores. Regalos. No estoy acostumbrada a ese trato, tú mismo lo sabes. Así que lo creí. Ya casi llegaba la boda, cuando intervino la suegra, toda una serpiente. Ella comenzó a disuadir a Rafael, para ponerlo en mi contra. Entonces vino a mi cabaña en el bosque. Borracho, por supuesto. Comenzó a manosearme. Raúl quiso intervenir. Entonces le dio un golpe en la cabeza. No parecía mucho, pero Rafael simplemente cayó como si lo hubieran derribado. ¿Realmente lo mató? Jadeó con acento agudo Guillermo. ¿Qué va? Solo una conmoción cerebral. Le llevaron al hospital. Es como si hubiera entrado en coma. Y 2 días después murió. Dijeron que fue por los golpes, susurró Kaira entre lágrimas. Guillermo meneó la cabeza con incredulidad. ¿Pero Raúl lo golpeó? ¿Por qué fue condenada tú? Kaira volvió a sollozar. Sí, yo asumí la culpa, ¿sabes? Imagínese lo que le hubiera pasado a Raúl si lo hubieran declarado culpable. Seguramente mi hermano habría sido internado en un hospital especial. Bueno, donde están las personas con trastornos. Y Raúl, él es bueno. Créeme, no puede dormir sin luz. Siempre pide que le enciendan la luz de la noche. Y también le encantan los cuentos de hadas infantiles. Simplemente no sobrevivirá en el hospital. Guillermo asintió con la cabeza, porque recordaba bien a Raúl y sabía que no haría daño a una mosca. ¿Y cómo podía atacar tanto a Rafael? Un misterio, y eso es todo. Mientras tanto, Kaira continuó. Investigadores inmediatamente creyeron en mi versión. Dicen que tu malvado hermano no podría haber hecho tal cosa. Oh, si supiera que en ese momento ya estaba embarazada con el hijo de Rafael. Pero, ¿qué puedo decir ahora? Di a luz en prisión. Mi hijo fue enviado al orfanato y tengo que esperar a que expire el plazo. Hace poco salí, y lo primero que quiero hacer es recoger a mi hijo. Entonces, ¿tuviste éxito? Preguntó Guillermo esperanzado. ¿Qué va? Kaira agitó la mano con resignación. Dicen que mi biografía es demasiado rica. Es como si fuera culpa mía.
Como que no terminé la escuela. No tengo educación ni profesión. Pero ya tengo una profesión, Guillermo. Aprendí a coser en mi colonia. Te entusiasmarás. Bueno, en cuanto al resto, todo está en mi contra. Sin marido, sin vivienda. ¿Qué pasa con tu casa en el bosque? Bueno, la hiciste tu casa. Era tan acogedora. Guillermo no pudo resistirse. Las lágrimas brotaron de los ojos de Kaira. Probablemente, en toda su difícil vida nunca había llorado tanto como hoy. Quizás no tuvo la oportunidad de hablar con un ser querido y no pudo abrirse a un extraño. De hecho, ella creció en el bosque. No está acostumbrada a la locuacidad. Ya no tengo casa. Un ártel se instaló allí. Bueno, leñadores negros, es decir, ralearon el bosque. Cuando lo vi, me dolió el corazón. Y además mi madre me envió una carta a la colonia. Desde el hospital. Murió. La oncología le sacó todo el jugo en 6 meses. Me pidió que la perdonara y que no la juzgara duramente. No podía soportarlo. Ella tenía miedo de que, habiendo regresado al pueblo para recogerme, ya no podría volver atrás. ¿La perdoné? Claro. Pero no tuve tiempo para enviar la respuesta. Bueno, nunca aprendí a escribir normalmente. Me avergüenzo. Una mujer adulta. Mi niño tiene 5 años. Y yo, como una salvaje. Mi jefa por la colonia leyó la carta de mi madre para mí. Para que nadie lo escuche, de lo contrario, ¿qué diablos? Se reirían. Añadió Kaira, secándose los ojos con un pañuelo. El corazón de Guillermo se hundió dolorosamente, lo que le hizo hacer una mueca de dolor y apretar dolorosamente el volante con los dedos. En el fondo, el cirujano se sentía avergonzado por no darse a conocer durante tantos años y ni siquiera molestarse en hacer preguntas sobre Kaira Menéndez. Escucha, Kaira, ¿puedo ayudarte en algo? Bueno, de manera amistosa. No eres una extraña para mí. La mujer pensó por un momento, como si tuviera miedo de expresar su petición en voz alta y tratara de reducirla mentalmente al tamaño de algo pequeño e insignificante. Finalmente, reuniendo valor, dijo: Guillermo, me gustaría comprarle un regalo a mi hijo. Hoy es el cumpleaños de Daniel. Después de dar a luz, es de hecho la primera vez que lo veo, ¿sabes? Lo daré todo. Pero no te preocupes. Trabajo aquí a tiempo parcial. En un pueblo. Allí hay un pequeño taller que cose ropa de trabajo. Así que trabajo allí a tiempo parcial. Es conveniente para mí. Y además, hay una habitación aislada allí. Vivo allí hasta que ahorre dinero para alquilar una casa. Guillermo inmediatamente se apresuró a tranquilizar a Kaira, tocándole la mano con confianza. Por supuesto que haremos todo. ¿De qué estamos hablando? Signo de cierre de interrogación. Ahora llegaremos a la ciudad y luego pararemos en la mejor juguetería. ¿Qué le gusta a Daniel? ¿Soldados o coches? ¿O tal vez comprar un ferrocarril? Kaira sonrió forzadamente y abrió los brazos. Oh, si lo supiera, Guillermo. Los profesores dicen que es muy amable. Y además, es justo. Siempre comparte con amigos. Es inteligente. Lo principal es que los genes del abuelo no se transmiten. Y mi madre era buena. ¿Dices que le gusta compartir? Bueno, entonces también necesitamos comprar algo para sus amigos. ¿Por qué ofender a los niños? Creo que debemos comprarse algo para cada uno. A ver. Y ellos mismos descubrirán quién se quedará con qué. Si pasa algo, cambiarán, sugirió Guillermo, e inmediatamente leyó aprobación en los ojos de Kaira. El alma del cirujano se sintió notablemente más cálida. Finalmente, los contornos de la ciudad aparecieron delante, atrapados en las garras de los elementos nevados. En el centro había un verdadero caos. Todos tenían prisa en alguna parte y corrían de un lado a otro, como bandadas de hormigas cubiertas de polvo blanco. Durante su estancia en el coche de Guillermo, Kaira se calentó notablemente y sus mejillas se sonrojaron, convirtiéndose en 2 manzanas regordetas y rosadas. Habiendo estacionado el Ford en una juguetería, Guillermo ayudó a Kaira a salir, después de lo cual entraron en la calidez salvadora de la tienda. Había tantos juguetes que su abundancia picaba los ojos. Sin saber qué elegir, Kaira decidió confiar en la elección de Guillermo, que sabía mucho más de juguetes que ella. Desde fuera parecían una pareja joven que había venido a la tienda a comprar un regalo para su pequeño hijo.
Guillermo cumplió su promesa y compró pequeños obsequios para cada uno de los residentes del orfanato. ¿Por qué lastimar a los niños? ¿Todo para uno y nada para los demás? No, eso está mal. Pero siempre no hay suficiente dinero. Es mejor gastarlo en una buena causa. Deja que los niños se regocijen. Guillermo miró involuntariamente la esfera de su reloj de pulsera y se dio cuenta de que le quedaba poco tiempo. Probablemente no llegue a la oficina de registro para ver a Javier. Bueno, está bien, irá directo al restaurante. Y se llevará a Kaira con él. Que descanse un poco, que se relaje. Y si alguien hace preguntas innecesarias, afuera hace mal tiempo. No el mes de junio. Tienen que entenderlo. La siguiente parada de Guillermo y Kaira fue el orfanato. Es cierto que ahora esta institución tiene un nombre ligeramente diferente, pero el significado no cambia. Como la vida de los pequeños huérfanos. Al principio, el director del orfanato reaccionó a la petición de Kaira con una evidente negatividad en su voz. Bueno, vaya sorpresa. Hace apenas una semana estabas en la cárcel, pero hoy quieres ver a tu hijo. ¿Has pensado en su psique? Esto podría convertirse en un trauma mental para él. Tienes que entenderlo. Los labios de Kaira temblaron traicioneramente y las lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos. Pero, prometiste. Dijiste que se nos ocurriría algo. El director resopló indignado. ¿Proponer? ¿Qué crees que soy, un mago o qué? ¿Sacar el conejo del cilindro? Si persistes, llamaré al oficial de policía local inmediatamente. Él envía a personas como tú de regreso a la colonia. Al oír la respuesta del director, Guillermo, que hasta entonces había permanecido en silencio, entró bruscamente en la conversación. Y si persistes, me veré obligado a recurrir al alcalde de la ciudad. ¿Qué? ¿No lo esperabas? Tenemos justicia para todos. ¿Crees que creeré en este farol barato? Preguntó el director desafiante. Guillermo sonrió. No tienes que creerlo, tú decides. Pero no digas después que no te lo advertí. Y tengo una relación bastante cálida con el alcalde. Salvé a su hermano. Tal vez hayas oído. Tuvo un ataque de úlceras. Así que realicé la operación. El miedo brilló en los ojos del director. Los argumentos de Guillermo sonaron más que serios y convincentes. Si rechaza ahora a este tipo insolente y con conexiones, mañana rápidamente se encontrará en el lugar de un conserje con una escoba en las manos. Está bien. Está bien. Pensaré en lo que se me ocurre. Esperen en la habitación de invitados. El director, señalando la puerta derecha, cambió su ira por misericordia. La aceleración que le dio Guillermo surtió efecto al instante, razón por la cual no pasaron ni 5 minutos antes de que Kaira y Daniel se vieran. Cuánta alegría había en los ojos del niño y cuánta ternura en los besos de su madre. De pie al margen, Guillermo observó en secreto su reunión y no pudo contener las lágrimas. Al ver a un extraño en la habitación, Daniel preguntó: «Mami, ¿este es probablemente mi papá?» Kaira tosió y miró hacia otro lado avergonzada. Guillermo sonrió y, ante la sorpresa de la madre y el bebé, asintió afirmativamente. «¡Hurra! Ahora tendré una familia real», gritó Daniel alegremente, y Kaira miró a Guillermo con dulzura. Los invitados permanecieron en el orfanato durante unas 2 horas, después de lo cual Guillermo se vio obligado a despedirse, dándole al niño su palabra de honor de que lo visitaría en los próximos días. Al escuchar la oferta de Guillermo de ir con él a la boda, Kaira se sintió notablemente avergonzada. «Oh, no lo sé, Guillermo. Yo, de hecho. Y no tengo nada que ponerme. Pero seguramente toda la nobleza local se reunirá allí». El joven cirujano se limitó a ignorarlo. «Vamos. Vamos. Habrá tanta gente allí que ni siquiera te notarán. Y si lo hacen, entonces para todos serás mi novia. Ellos mismos siguen diciendo que llevo tantos años viviendo como un puto divorciado». «¿Estabas casado?» Kaira no pudo resistirse. «Sí, es cierto, el matrimonio duró solo 3 años. Mi esposa se fue por otra persona. También me llamó vaso vacío. Fue mi culpa que no tuviéramos niños. Y ella misma se negó a hacerse los exámenes», respondió Guillermo con tristeza. Kaira tocó con la mano el hombro de su amigo para animarlo y lo miró con una mirada tan cálida que lo dejó sin aliento. En ese momento el restaurante estaba lleno de gente.
Como Guillermo esperaba, nadie notó su ausencia. Javier ya estaba borracho y soltaba chistes como un cuerno de la abundancia. Al ver a Guillermo, inmediatamente se apresuró a abrazarlo y obligarlo a beber el penalti. Lo siento, pero yo estoy conduciendo, Javier, señaló el cirujano con cautela. Vamos. Él conduce. ¿A quién le importa tu volante? Estás en deuda con el mismísimo alcalde. Él te excitará, ni lo dudes. Kaira, parada cerca, tosió avergonzada. Javier inmediatamente volvió su mirada hacia la compañera de Guillermo, según su eterna costumbre, casi desnudándola con la mirada. Vaya, qué belleza. ¿Y por qué nos la ocultaste durante tanto tiempo, Guillermo? Kaira bajó modestamente los ojos y luego, persistentemente, tiró de Guillermo por la manga de su chaqueta. Miró sorprendido a su compañera. Kaira, ¿qué estás haciendo? ¿Realmente ya te estás preparando para volver a casa? Pero era evidente que la mujer quería decirle algo a Guillermo, y sería mejor que se lo dijera en privado. A Kaira le costó mucho recuperarse, después de lo cual presionó la cabeza de Guillermo contra sus labios y susurró en voz baja. Guillermo, aquí está, mi prometido. Bueno, el mismo por quien cumplí condena en prisión. Guillermo se estremeció y miró en la dirección indicada por Kaira. No conocía personalmente a Rafael y, por tanto, no podía confirmar ni refutar la teoría de su compañera. Pero Kaira ya no podría haber sido detenida. Acercándose al doble del difunto novio, hábilmente agarró su corbata y lo atrajo hacia ella. El miedo apareció en los ojos del hombre obeso, y su papada tembló como partículas de gelatina de cerdo. Kaira, ¿cómo terminaste aquí? Deberías estar en la cárcel. Con estas palabras, Rafael se delató por completo. Y también incriminó al cómplice involuntario de su astuta estafa, Javier. Todavía agarrando la corbata del engañador, Kaira le dio una sonora bofetada y luego le pidió a Guillermo que llamara a la policía. No, no hay necesidad. Espera, te lo explicaré todo, suplicó Rafael, pero ya era demasiado tarde. Al darse cuenta de que olía mal, el novio tomó la mano de la novia y corrió hacia la limusina nupcial. De hecho, fue Javier quien fraudulentamente presenció el hecho de la muerte de Rafael para poder vivir una nueva vida bajo el nombre de otra persona. El plan de los sinvergüenzas era simple hasta el punto de la indecencia y escandalizó a muchos que profundizaron en sus sutilezas tras la detención de todos los responsables. Como resultó durante el interrogatorio en el departamento de policía, poco antes de su aparente muerte, Rafael sacó a crédito una suma muy grande de uno de los bancos de la ciudad. El estafador no quiso dar el dinero y luego representó con acento agudo la escena de su asesinato, en la que participaron Kaira y su hermano Raúl, discapacitado mental. Por supuesto, este asunto no podría haber sucedido sin grandes sobornos y la ayuda de Javier, cuyas conexiones fueron muy útiles para el difunto estafador. Todo transcurrió sin problemas, provocando en todos la ilusión de la muerte imaginaria de Rafael. Y todo estaría bien. Pero por mucho que se tuerza la cuerda, igual se encontrará el final. Mientras Kaira, protegiendo a su hermano, cumplía condena por un crimen que no cometió, Rafael gastaba tranquilamente el dinero robado del banco y disfrutaba de una vida lujosa. Al mismo tiempo, ni siquiera se molestó en descubrir cómo vivía su hijo de 5 años, que nunca había visto a sus padres en su vida. Tras ser interrogado por la policía, Rafael traicionó a todos sus cómplices, incluido el desafortunado novio Javier. Ahora, ambos se enfrentan a una condena muy real por fraude, además de confiscación e indemnización por los daños causados. Bueno, Guillermo y Kaira salieron del restaurante ya como pareja. Una que valore la fidelidad por encima de todo y que no requiera lujos ostentosos y riqueza. Un mes después, en el apartamento de Guillermo sonó la alegre risa infantil del pequeño Daniel, acompañada por el rico bajo de su tío Raúl, de cuyos hombros se había caído el peso de la responsabilidad imaginaria por el asesinato. Todo este tiempo, el chico estuvo esperando pacientemente a su hermana pequeña, sabiendo muy bien que ella seguramente volvería por él y lo abrazaría tan fuerte como lo hizo en su lejana infancia. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.